Sí, vamos. Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar la clase de hoy. El tema que vamos a ver, muestreo, que va a estar relacionado también con la evaluación de ambiente laboral. Y acá de lo que se trata es de evaluar contaminación, ¿no? Grado de contaminación, posibilidad que pueda afectar a los trabajadores de determinada área dentro de una organización, dentro de un área de producción. Es un tema que está estudiándose muy recurrentemente porque, bueno, todo lo que afecta al medio ambiente, la preservación del medio ambiente y poder llevar a cabo prácticas que sean sustentables, todo, digamos, ayuda a poder generar una nueva forma de trabajo, ¿no? Que en definitiva tendría que impactar en el ámbito de la salud, de todos. Bueno, voy a acceder, voy a dar OK a Fabiola, a Nair, a Nicolás y a Omar Ortiz. Bueno, los saludos a los alumnas y alumnos que ingresaron recién. Recién estamos... Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Recién... Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién acabo de compartir pantalla, todavía no empecé. Estaba anunciando un poquito el tema que vamos a ver esta noche, o esta tarde-noche. Bueno, si hay alguien más que se conecta, avísenme. Si yo no lo percibo de acá, me avisen. Estamos viendo el tema de muestreo. Estaba comentando a los compañeros, compañeras, el tema de muestreo y el tema de todo lo que está relacionado con evaluación de ambiente laboral. Yo voy a comentar, voy a leer un poquito todo esto, que no es mucho, ¿no? Pero es muy específico y de paso lo comentamos, lo charlamos entre todos, así lo que me gustaría es que participen, ¿no es cierto? Participemos y cada uno dé su opinión, porque hay cosas que da para que cada uno dé su punto de vista también. Bueno, empecemos. Dice así, un programa de control de contaminante debe desarrollarse en etapas. Habla de etapas. Y nombra 3 etapas que son, digamos, básicas. Quizás se pueda trasladar a cualquier tipo, ¿no?, de procedimiento, pero en este caso hay una etapa que de detección, evaluación y corrección. Es decir, hay una etapa que tenemos que detectar de qué sustancia se trata, qué sustancia contaminante, evidentemente, se trata, lo que estamos, en que estamos en presencia. Y la segunda etapa, evaluar. Evidentemente puede haber más de una sustancia que sea contaminante. Entonces, evaluar en virtud, ¿no?, de la peligrosidad y cómo puede afectar a las personas. Y por último, la última etapa sería la etapa de corrección, las medidas correctivas, es decir, qué es lo que vamos a hacer para mejorar las condiciones de ese ambiente. ¿Qué vamos a proponer? Esas serían las tres etapas que llevaría digamos, un programa de control de contaminantes. Ahora bien... Profe, ahí dentro de corrección ingresaría lo que vendría a ser o eliminación o disminución o reemplazo del material que contamina, ¿no? Claro. Pero estaría dentro de corrección. Claro, estaría ahí, evidentemente, sí. Por ahí hay alguna necesidad de que ese material o ese insumo o esa materia prima vaya que reemplazarla por otra. Porque cualquier cosa que tenga asbesto, por ejemplo. Claro, tiene un potencial de peligrosidad para la gente, manipuleo y todo eso. Bueno, la detección. Vamos a la etapa de detección o reconocimiento. Tiene como objetivo definir la sustancia que tiene potencial como contaminante. Es decir,
esta es la etapa donde tenemos que darnos cuenta y decir, bueno, esta sustancia tiene potencial. Y a partir de ahí, definir la necesidad de evaluar en forma cuantitativa los contaminantes. Ahora, ¿cuándo se debe poner en marcha esta primera etapa, ¿no? ¿Qué se recomienda? Dice que se debe efectuar antes de poner en marcha una planta, proceso o equipo. Claro, eso sería lo más conveniente, es decir, antes de poner en marcha una planta de producción, proceso o equipo, ya saber de antemano, ¿no? Hacer un estudio con qué tipo de elementos, con qué tipo de materia prima, con qué tipo de insumos vamos a estar en presencia en el proceso productivo y el potencial que puedan tener de contaminante. Eso sería lo más, ¿no? Poder hacerlo con una anticipación. Pero dice que también se puede llevar a cabo cuando se hagan modificaciones dentro de la planta, cuando se cambien o se adopten nuevos materiales, etc. Es decir, en toda planta llega en algún momento, toda planta de producción, que hay algún tipo de, ¿no? de reingeniería, ¿no? de cambio de tecnología, etc. Entonces, esta primera parte también se puede subdividir, dicen, esta primera etapa de detección, en una etapa preliminar, en una intermedia y en una final. Como diciendo, bueno, hay una primera etapa, una segunda y una final. Dice que en la primera se efectúa el estudio de los materiales en uso. Es decir, tenemos que analizar de alguna forma, como digamos nosotros si llevamos un área de seguridad e higiene, tenemos que saber en el proceso productivo cuáles son los insumos que intervienen. Tenemos que interiorizarnos. Porque si no llevamos eso, ya de por sí no vamos a saber entonces de qué se trata. Ya, tenemos que tener ese conocimiento. Materias primas, ¿qué productos intermedios pueden aparecer? Ustedes saben que los productos intermedios aparecen, o sea, ¿qué es un proceso productivo? Un proceso productivo, si uno tendría que definir, es un proceso de transformación. Es decir, uno en una primera etapa de un proceso productivo ingresa materia prima, va a sufrir una transformación de esas materias primas, ¿no es cierto?, de las máquinas, del proceso mismo, y va a aparecer productos intermedios que después van a alimentar otra etapa de producción, será 2 o 3 etapas según la complejidad que tenga el producto, que pueden, en otras etapas pueden intervenir otras materias primas también, incluirse. Eso se debe al producto de que se trate. Pero en definitiva, hasta llegar al final del proceso donde se obtiene el producto final. Quiere decir que hay etapas intermedias donde hay procesos, donde hay productos intermedios, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Bien? Sí, Sí, se entiende. Bien. sí, sí, sí. Entonces, también cuando estamos acá, materias primas, productos intermedios, finales, aditivos, solventes, pinturas, todas las materias primas que puedan llegar a intervenir. También hay que tener en cuenta que los procesos productivos generan desechos, ¿no es cierto? Esos desechos, esos productos generados en los procesos productivos, dice, como descomposiciones, combustiones, e inclusive los que pueden generarse en caso de accidente en el proceso. Es decir, hay procesos productivos que generan un desecho que puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser vapor, y que afecta al medio ambiente, y que afecta a las personas. ¿Están de acuerdo? Hoy se trata mucho ese tema. Hoy los desechos se tratan mucho. Imagínense ustedes que todo esto puede generar incluso, eso lo sabemos, enfermedades profesionales dentro de la planta, e incluso esos desechos, esas emanaciones de combustible que salen al exterior, puede generar, según cómo esté ubicada la planta, que la zona, los vecinos del lugar, estén comprometidos también en su salud. Y eso ha sucedido muchas veces. Muchas veces, a ver, tengo dos personas acá. Gladys y José Mena. Muchas veces nosotros nos enteramos por los medios de noticias, ¿no?
por los periódicos, ¿no es cierto? Que hay muchas denuncias contra fábricas, por emanaciones, porque hay enfermedades, ¿no es cierto? Eso ha sucedido. Hoy creo que se está dando, en este sentido, se está dando mucha importancia. Se está dando mucha importancia, las empresas están dando mucha importancia, digamos, al control de las emanaciones y a la preservación del medio ambiente. Por eso está, ¿no? Digamos, estas especialidades como es higiene, seguridad y gestión ambiental, ¿no? Qué importante la gestión ambiental para la salud. Por supuesto que todo tiene un costo, todo tiene un costo. Pero en definitiva es un compromiso que tiene la empresa, que tiene la firma, que tiene la organización, con su propio personal y con la comunidad a la cual sirve. Bueno. Productos generados por procesos productivos como descomposición, como esto lo dije. Las fuentes, también tenemos que ir a fuentes que nos den información. Dice, las fuentes de información son los planos de fábrica, diagramas de proceso, lista de materiales, descripciones de tareas, visita a los lugares de trabajo, consultas con supervisores, operarios, personal de ingeniería. O sea, fíjense en todas las fuentes que podemos tener para poder, digamos, entablar alguna relación que nos dé información para nosotros poder elaborar un plan de trabajo. Los planos de la fábrica, el layout, cómo los diagramas de proceso, es decir, cómo los procesos se van concatenando unos con otros. Todo el listado de materiales que se necesitan en cada etapa de producción. Por supuesto que hay que ir al lugar de trabajo, propiamente dicho, visitarlo. La observación es muy importante, la observación, en este sentido, ¿no es cierto? Y, por supuesto, que todo lo que sea consulta con los diferentes, digamos, integrantes, como supervisores, personal de ingeniería, el operario mismo que es el que está, ¿no es cierto? El supervisor y el personal y los operarios que están simplemente en el frente, ¿no? de batalla, como se dice. Bueno, después hay una etapa intermedia que comienza una vez que se tienen los datos correspondientes. O sea, una vez que ya tenemos los datos correspondientes, en función de estos datos, se busca información en la base de la literatura existente. Es decir, una vez que tenemos algún dato de esta primera etapa respecto de que estamos en presencia de alguna sustancia contaminante, de alguna o más, vamos a tener que ir a la literatura, consultar, a ver de qué se trata esa sustancia. Cuán nociva puede ser, ¿no? Peligrosa para una persona, para la persona humana. Dice que así se podrá identificar y clasificar las sustancias contaminantes. Las puedo clasificar y separarlas de acuerdo a su grado de nocividad. Las puedo separar, puedo poner primero, segundo, tercero, A, B y C, de acuerdo a cuán agresiva es para los seres humanos. Otras fuentes que nos pueden brindar información. Esto es interesante, ¿no? Las quejas de los empleados, los servicios médicos prestados, el uso de olfato, sentido, vista, etcétera, la presencia de alteraciones, invitaciones, etcétera. Fíjense en la observación, ir a la oficina de personal de recursos humanos y pedir datos de las ausencias y ver de qué se tratan esas ausencias, y analizar el caso principalmente de enfermedades profesionales, ¿no es cierto? Ver, digamos, de qué se trata la enfermedad que tiene el operario que hace que falte, ¿no es cierto? O si hubo un aumento en los últimos tiempos de ausencia por enfermedad profesional. Queja de los empleados también. Acá está también muy metido, vamos a decir la verdad, los gremios. Y los gremios acá pesan muy fuerte. Hay gremios que funcionan muy bien en cuanto a todo lo que puedan prestar ellos
para, digamos, capacitar a la gente, principalmente, ¿no?, a sus afiliados. Lógicamente, el uso de los sentidos, el olfato. Imagínense, nosotros estamos yendo, ¿no?, por una planta y dijimos, la observación, el olfato mismo, ¿no?, ayuda también a identificar qué tipo de sustancia pueda llegar a estar en presencia. Con todos estos datos, vamos a entrar en la etapa final, en la tercera etapa, dentro de la etapa de detección, ¿no? La última etapa era la final, donde lo que vamos a confeccionar es una lista de prioridades de la evaluación de contaminantes. Es decir, acá, con todos estos datos, vamos a evaluar una evaluación completa, vamos a armar una lista final y vamos a poner las prioridades de acuerdo al tipo de contaminante. Para ello se debe tener en cuenta la exposición potencial de los empleados y el daño posible que pueda ocasionar la sustancia. Dentro del daño posible que pueda ocasionar la sustancia, ahí es donde nosotros podemos tener información de acuerdo a partes médicos de las enfermedades profesionales, ¿no?, de esas ausencias. Y también tenemos que tener en cuenta la exposición que tiene el empleado. ¿Cuán expuesto está el empleado ante una sustancia contaminante? ¿Cuánto tiempo? Poco tiempo, mucho tiempo, tratar de medir ese tiempo de exposición también, ¿no? Con una o con dos sustancias. Generalmente los supervisores que van de un proceso, porque el supervisor tiene varias, digamos, en su función, es muy transversal y va de procesos, de etapa a etapa del proceso productivo, y por ahí en esas etapas, en esas distintas etapas, se puede presentar distintas sustancias contaminantes. Entonces el supervisor generalmente es plausible que esté expuesto a más de un contaminante muchas veces, ¿cierto? Profe, disculpe que lo moleste. Palacio Roberto me parece que estaba tratando de ingresar. Ahí admití, no sé si es él o... Debe ser él. Yo me acuerdo de hace muchos años. Un ejemplo sencillo, ¿no? Por ahí, un taller, pero hace muchos años, yo era muy joven, que teníamos ahí al lado un taller de chapa y pintura, de autos. Y a veces salían todas esas emanaciones de las pinturas, de cuando se pinta el auto. No sé si alguna vez tuvieron oportunidad. Bueno, después con el tiempo le fueron poniéndole más exigencia, ¿no?, en cuanto a controles, tener una cabina de pintura, ¿no?, protección más para el pintor y todo eso. Pero hubo, digamos, etapas dentro de esa, digamos, esa actividad, donde todas las personas que trabajaban, ¿no?, ahí estaban expuestas a respirar ese ambiente impresionantemente contaminante, me imagino, que después tuvieron enfermedades con el tiempo graves. Bueno, hoy creo que con eso se trabaja con un poco más de control, ¿no es cierto? Aunque todavía les puedo asegurar que existen talleres, ¿no?, en determinados lugares por ahí donde no hay mucho control del Estado, donde se sigue trabajando de forma muy precaria, me parece. No sé si tienen ustedes noción de todo eso, o si pudieran observarlo. Además, profe, las pinturas antes tenían plomo, entonces eso también fue reemplazado. Respirar el thinner, me acuerdo que respirar el thinner, porque las pinturas se mezclaban con thinner, ¿no? El thinner era fuertísimo también, un olor totalmente, un combustible de altísimo poder. Se sigue mezclando con thinner, ¿eh? ¿Sí? ¿También? Sí, Siguen pintando, profe, con thinner. Estoy restaurando un auto viejo y no es un taller medio
así medio Y encubierto. escúchame, y esa masilla que tiene, hay una masilla que creo que tenía cobalto, un olor fuertísimo, una masilla plástica, ¿sigue existiendo todo eso? Un olor impresionante, fuerte. Ya no, son todas plásticas. Ah, ¿sí? Antes ya había una masilla que se mezclaba y se endurecía, ¿no? Y se ponían esas masillas que tenían mucho químico. Pero bueno. Bueno, seguimos. La estadística, y esto es importante, ahora vamos a la etapa de evaluación. La estadística tiene uso fundamental en el proceso de evaluación de ambiente laboral. Esto es importante que lo sepan, ¿eh? Está resaltado porque era una pregunta que se tomaba mucho en los finales, ¿de acuerdo? En finales, como eran orales, una de las preguntas básicas, pues a veces me decían durante la cursada, como era oral el final, donde teníamos que prestar más atención dentro, ¿no?, de los párrafos. Esto era muy esencial, tener presente que el método estadístico que vamos a ver aparece en esta etapa, en la etapa de evaluación. Y acá hay una justificación un poco. ¿Por qué? ¿Por qué la estadística como herramienta es importante y nos ayuda a poder razonar, a poder tener un elemento racional para poder, digamos, presentar un proyecto, ¿no es cierto?, para mejorar el ambiente laboral? Dice, la estadística tiene uso fundamentalmente en el proceso de evaluación de ambientes laborales, porque toda medición está sujeta a errores de distintos orígenes. Ustedes saben, generalmente esto se ve mucho en una especialidad que se llama metrología. Toda medición, cuando medimos, el error está presente. Primero, todo instrumento de medición tiene su propio, per se, tiene su propio error. Más o menos un determinado, digamos, margen de error medido en porcentual que es propio del instrumento, porque no hay perfección alguna. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad, yo en mi época estudié en la Tecnológica Ingeniería Mecánica, y teníamos una materia llamada metrología, y ahí estudiábamos todos ¿no?, los elementos, el calibre, me acuerdo, el micrómetro, ¿no es cierto? Y cada uno tenía su propio error, evidentemente, ¿no? De acuerdo a la calidad del instrumento y a la precisión, era menor, era mucho más, digamos, más correcta la medición. Pero voy a esto, todo elemento de medición tiene su propio error. Entonces eso nos lleva, y el método del análisis también, cómo medimos. Cómo medimos también tiene algún error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos la medición de ambientes laborales, tomamos muestra de alguna sustancia, que evidentemente está el aparato para hacer eso, y que tiene su propio error. Nosotros lo vamos a ver después en un ejercicio, y lo vamos a dar de datos. Esa desviación es como una desviación estándar específica que tiene cada aparato. Pero parte de eso, nosotros cuando tendríamos que tomar medición de un ambiente, tendríamos que tomarlo al azar, lo máximo posible, para que sea, digamos, lo menos manipulada la muestra, para que nos refleje la realidad. Si nosotros tenemos un ambiente y lo vemos, lo observamos, y tenemos sentidos, tenemos olfato, y vamos a tomar muestras, 50 muestras queremos tomar de un ambiente de producción. ¿Y dónde lo vamos a tomar? ¿Cuál es el tren de muestreo? ¿No? Tendría que ser precisamente al azar, lo más, con la menos discreción posible, la discrecionalidad posible, en forma proporcional que abarque todas las áreas. Pero uno podría decir, no, acá donde siento, donde olfateo que hay mucha contaminación, me hago el medio del tonto y no tomo muestras por ahí, o tomo muy pocas muestras respecto de otro lugar donde, ¿no?, me parece que hay menos contaminación. O sea, está la manipulación también. Y bueno, todo esto
forma parte de los errores. Fluctuaciones en las concentraciones del contaminante con el tiempo. El contaminante en el aire no es homogéneo, fluctúa con el tiempo, ¿no es cierto? Uno va, toma una medición a las 9 de la mañana, la toma a las 11 y no es la misma. No es la misma, varía la densidad. Las condiciones ambientales, ¿no? Un ambiente que es más, tiene más lugar para que haya corra más ventilación, siempre va a ser proclive a que haya menos contaminación también. Entonces, para comprender mejor este tema a desarrollar es conveniente recordar las definiciones. Entonces, ahora vamos a recordar, vamos a hacer un poquito de memoria esas definiciones de estadística que ya vimos cuando vimos la primera parte. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Si estoy pesado, dígame, paro y charlamos de la situación económica, pero a medida. Mejor no hablar. No nos queremos deprimir, profe. Mejor sigamos con esto, ¿no? Fabiola dice. Bueno. Me estoy quedando sin combustible yo. Ah, qué lindo. Bien. Población, universo, ¿se acuerdan? Igual, profe, Sí. queda 1 minuto 30, así que Bueno, sí. entonces vamos a volver a las clases. Vamos a volver a vernos uno a uno, face to face. Cortamos unos minutitos, chicos. Un pequeño minuto, 2 minutos, 3 minutos y nos volvemos a conectar. Antes de que me corte y me deje con las palabras, me corte lo que estoy diciendo. Dale, Nos profe. vemos dentro de 1 o 2 minutos. Dale.